cuando los políticos empiezan a utilizar Fariña como herramienta electoralista, me molesta profundamente. Es verdad que el hecho concreto de Feijóo, de la foto con Marcial Dorado, es una herramienta política muy útil, ¿no?, para tirarle a la cabeza a Feijóo. Sí. Yo lo entiendo y no está en mi mano controlar eso. Pero no se libra nadie, ¿eh? En Galicia no se libra ningún partido. Yo siempre digo que lo contrario al periodismo, o al periodismo honesto, es la política. Pues Rajoy es un hombre que, por lo que me contaron todos los círculos del Partido Popular de Pontevedra, tenía una guerra casi personal contra el problema del narcotráfico porque estaba muy infiltrado en su partido en Pontevedra. Según todas las fuerzas de seguridad, se mueve más cocaína y más hachís que nunca antes. Casi todas las mafias y bandas de crimen organizado que existen en Europa tienen presencia en España y casi todas ellas están en la Costa del Sol. Empresas legales que necesitan cash, necesitan liquidez. Pues ¿a quién recurren? ¿Quién tiene liquidez? ¿Quién tiene habitaciones enteras llenas de billetes? ¿Tú dirías que hay en España, hay una guerra contra el narco y ahora mismo la vamos perdiendo o el Estado la está perdiendo? ¿Te gusta viajar? Entiendo. Por lo que he visto en tus redes, he cotilleado un poco esto de esta vida digital. ¿Te gusta viajar? ¿Eres un hombre viajero? Me gusta mucho viajar, sí. Siempre recuerda a mi madre cuando yo era pequeño, me recuerda levantando 2 palmos del suelo y siempre con un atlas en la mano y una bola del mundo. Eran como mis 2 posesiones más valiosas. Y yo me recuerdo a mí mismo siempre mirando los mapas, mirando los lugares más recónditos del planeta y como sintiendo una atracción irresistible hacia eso, hacia conocer mundo y hacia conocer sobre todo las zonas más alejadas y más desconocidas. Entonces no sé explicar bien de dónde viene eso, tal vez huyo de algo, no lo sé, pero sí, desde pequeñito es algo que me ha atraído mucho, el conocer otros lugares y, bueno, pues entre eso y que por trabajo me ha tocado viajar mucho, pues llevo toda la vida viajando. Creo que también el ser reportero viene de un gusto por el viaje, un gusto por conocer sitios y un gusto por explicar o conocer situaciones. Y de repente en el reporterismo he encontrado los 2 vértices, el de conocer mundo y el de explicar situaciones. Por eso me toca viajar tanto y por eso me gusta viajar tanto. Claro, yo te veo después en radio, en sitios tan exóticos. Digo, ¿no hay un momento de pereza vital de coger un avión? ¿O tú siempre afrontas con ilusión? Porque yo lo veo y digo, joder, me daría pereza solamente el hecho de pensar en ir a un sitio, pero tú vas siempre con esa ilusión, esa alegría. Bueno, hay momentos de pereza. Hay momentos de pereza, ¿no? Sí. De que Europa es un paraíso para viajar con la comodidad, pero uno sale fuera y se da cuenta y dice, pues a lo mejor Europa no está tan mal, ¿no? Sí, pues una de las cosas que te daba viajar es perspectiva. No creo mucho tampoco en ese relato de... Te cura viajar, ¿no? Cuando viajas, creces como persona. No. Me parece que el que es imbécil y viaja es un imbécil viajado. Sí. Pues como igual el imbécil que lee es un imbécil leído. Sí. Bueno, pues no creo mucho en eso, pero sí te ayuda a veces a tomar perspectiva, aunque solo sea de cosas tan sencillas como el privilegio que tenemos en Europa de no tener fronteras, por ejemplo. Eso de pasar un país a otro sin tener que pasar una aduana, una frontera, eso es un privilegio que está en Europa y poco más, y que a veces no nos damos cuenta del privilegio que es. Por eso yo también soy un poco crítico con ciertos discursos políticos que son tan soberanistas y antieuropeístas, porque me da la sensación de que no se dan cuenta del privilegio que tenemos aquí, ¿no? Coger un avión en Europa, una aerolínea aquí, bueno, pues te das cuenta de lo que es eso y eso te lo da también pues coger un avión que se cae a trozos, tener que esperar 5 horas en una aduana, que el tipo del pasaporte no reconozca tu foto y te tengan en un cuartito ahí, en fin, todo ese tipo de detalles te dice, pues sí, hombre, pues hemos nacido en un lugar, somos privilegiados, deberíamos cuidarlo y valorarlo. ¿Qué cosas más raras te han podido pasar en un viaje? Porque tú has estado en sitios raros, digo raros, que no estamos acostumbrados a verlos. O sea, este tipo de cosas te habrán pasado de aduanas, de esperas larguísimas, de que no te reconozcan la fotito del pasaporte, ¿te ha pasado de todo?
¿Cuál es la mayor, ya sabes que queremos carnaza, ¿cuál es la mayor así que tú digas, esta anécdota siempre funciona muy bien entre amigos, voy a contarla aquí ahora, algo así que te ha pasado jugosito? Mira, suelo contar en Sudán del Sur haciendo un reportaje. Sí. Claro, estas cosas normalmente me ocurren en sitios donde he ido a hacer reportajes, porque uno por placer a Sudán del Sur pues no es recomendable ir, claro. Pues tuve que coger un vuelo interno y, claro, en la línea de Sudán del Sur doméstica, pues no es la aerolínea más vanguardista del mundo, como te puedes hacer una idea. Y recuerdo estar en la pista de despegue, que era de tierra, en el avión y mirar por la ventanilla y ver unos niños ahí diciendo... Como al lado del avión. Sí, como si se despidiesen en un autobús o en un coche, pues al lado del avión, y el avión arrancar y los niños empezaran a correr. A correr, y yo desde el avión diciendo, fuera de ahí, niños. O lo mismo también en un avión aterrizando en... No me acuerdo del país que era, Tanzania o Kenia, pero ahí sí que estaba de vacaciones. Sí. El avión a punto de aterrizar y volvimos a subir. Ah, no, me equivoco, esto era en Níger. En Níger. En Níger, ¿En Níger de vacaciones? No. Ah, vale, ya decía yo, digo, joder, qué aventurero. No, en Níger haciendo un reportaje, vale. En un vuelo el avión iba a aterrizar, volvió a subir cuando ya estábamos a punto de tocar tierra, dimos toda una vuelta, aterrizó finalmente y le pregunté al piloto por qué habíamos vuelto a subir y me dijo que es que estaba cruzando gente la pista de aterrizaje y cuando iba a aterrizar se dio cuenta que había una fila de gente. Claro, en aduana, recuerdo, en Vietnam no me reconocían porque llevaba barba y en el pasaporte no, sí. Y me tuvieron una hora, el tipo no decía que no era yo. En Israel acabé en un cuartito en calzoncillos porque en Israel no se andan con bromas. Y ¿Por qué? ¿Por qué en Israel? Pues porque había entrado en Cisjordania y había estado hablando con según qué personas que... Igual no es de los nuestros. Que a los israelíes pues no les termina de convencer que hables con ese tipo de personas, tienen sus protocolos de seguridad muy estrictos. Yo más o menos sabía que me iba a pasar eso, y entonces vas con una pequeña antelación de 7 horas al aeropuerto. Entonces, ¿tú esperabas que te metiesen en un cuartillo en calzoncillos? Hombre, igual no tanto, pero sí espera. O sea, sí, fui 7 horas al aeropuerto porque sabía lo que se venía, y eso que era una... Bueno, ahora ni te quiero contar cómo podría ser, pero era una época más o menos así de transición de paz, relativa, nunca hay paz allí, y sí, me tuvieron, pues, sí, 6-7 horas en un cuartito así, haciéndome todo tipo de preguntas. Aparte tiene unos protocolos de seguridad que desde un punto de vista más frío son muy interesantes. Pues por ejemplo, quien te interroga lo hace en inglés pero sabe español. Por si tú sueltas una frase en español al fotógrafo con el que vas y tal. Son listos, ¿eh? Son bastante listos. Son bastante listos. Entonces, bueno, de eso pues hay, sí, millones. Después está bien, yo lo pensaba, este año salió una noticia de unos turistas, lo recordarás, de unos turistas que habían ido a Afganistán, quiero recordar, y fallecieron en un ataque, no sé muy bien, no tengo los detalles exactos. Un atentado. Y que se les ha perdido en Afganistán. ¿No? Porque quiero decir, también hay que entender que uno a veces va por trabajo a sitios como Níger, como Sudán del Sur, como países no recomendables, y hay otra gente que dice, vamos a vivir la experiencia. Y yo reconozco que está muy bien vivir experiencias, hasta un cierto punto. Hasta el punto de que te juegas a lo mejor la vida en determinado tipo de experiencias. Sí, estoy en parte de acuerdo. Es difícil de juzgar, es difícil de entender por qué alguien se va de vacaciones a Afganistán cuando hay un gobierno talibán, está claro. Pero sí intento ser prudente al juzgarlo porque siempre he tenido ese miedo recurrente. Cuando he visto gente que le ha pasado algo en países así, he visto reacciones un poco... ¿De esos son tontos o algo por el estilo? Sí, y un poco crueles, porque al final, bueno, pues los han matado, tampoco es un momento de hacer bromas o de meterse. Sí, y también un poco, ¿quién les manda a ir allí? Bueno, oye, pues cada vida es un mundo, cada circunstancia vital, vete tú a saber qué le mandó ir allí. En principio estoy de acuerdo, no me parece buena idea y creo que hay que ser muy consciente de que hay zonas del mundo que hay que tener muy claro cómo se va y de qué manera se va y que no hay que cometer imprudencias. Desde luego Afganistán está entre ellas. Pero una vez que ocurre, creo que sería mucho más crítico con alguien que decide ir a Afganistán de turismo y lo hace a la ligera. Entonces ahí sí, yo tendría una crítica mucho más explícita, porque me parece una imprudencia, me parece un sinsentido hacer eso. Pero cuando ha ocurrido, no sé, a lo mejor inconscientemente empatizo más en quien la ha ocurrido que quien se pone a criticar. Estamos en el prólogo de la entrevista, esto es prólogo. Y ya me enrollé como... Sí, no, pero haces bien. Hay prólogos que ha durado media hora de entrevista y he dicho bienvenido al invitado antes de empezar del todo. Siempre preguntamos, estando en el purgatorio, por la relación con Dios
o con la fe en general, o con los dioses que uno quiera creer o no creer? ¿Qué relación tienes tú con la fe? Es una relación de curiosidad muy grande. Me interesa mucho cómo las religiones, y en mi caso por el contexto de la religión cristiana y más concretamente la católica, recogen tantísimo de nuestra forma de ser, de nuestra forma de concebir la vida, de pensar. Me parece súper interesante. Me parece que el cristianismo, en el caso concreto que nos ocupa, porque somos cristianos, pues es algo que me llama muchísimo la atención, y me llama muchísimo la atención la Biblia. Vale. Porque me parece como que al final hay una compilación ahí de escritos donde se recoge muchísima sabiduría. ¿La has leído la Biblia, digo? ¿O has leído algunos Te diría fragmentos? que no la leí del tirón, pero sí. Al final también soy un niño de los 80, donde teníamos religión en el colegio. Claro, por supuesto. Como casi todos los niños, yo también tuve religión. Sí. Claro, entonces, pues sí, al final tienes, claro, una formación católica y cristiana, y entonces nunca he sentido, o sea, siempre me he aproximado sin ser practicante y tampoco soy creyente, o al menos un creyente al uso cristiano, pero sí desde la curiosidad es algo que me atrae mucho el cómo la religión explica o estructura, cómo desde la religión se explica, diría, casi todo. El verano pasado estuve yo leyendo El reino de Carrère, del escritor francés, que es un libro sobre San Pablo. San Pablo, el señor este que se cae del caballo camino de Tarso, ¿no? San Pablo de Tarso, ¿no? Camino de Damasco, entonces se cae del caballo y de repente el tío dice, ahora creo, ¿no? Y es una historia acojonante. Sí. Es una cosa que dices, joder, no sé si será verdad o no. Yo siempre tengo uno dudas sobre la religión, y yo concuerdo contigo. Creo que la fe es un camino de preguntas, más que de respuestas, ¿no? De preguntas pero te lees esa historia, la de San Pablo, la de los santos, o la de cómo se estructura la vida, y dices, joder, es acojonante. A mí me parece que la religión es muy balsámica y es muy necesaria. Sí. Porque no tenemos, decías tú, es un camino de preguntas, efectivamente, porque la idea de que no tenemos respuestas para todas las preguntas es muy desasosegante. De hecho, si lo piensas, dices, es tremendo que vivamos en una realidad y en una existencia en la cual... Te paras a pensarlo y dices... Hay preguntas que no tienen respuesta, sí. ¿no? Y entonces de repente aparece la religión, y siempre ha aparecido distintas formas que nos dan respuestas que son bastante balsámicas, que son bastante tranquilizadoras, que tienen un lado B, por supuesto, porque siempre han tenido pues, ese tema de algo por encima de nosotros al que le debemos cierto respeto, pero que ese respeto se estructura en forma de valores que nos hacen coexistir y convivir. Entonces, me parece como una columna vertebral muy necesaria como sociedad, me parece una respuesta muy balsámica a cosas que no están a nuestro alcance, y finalmente me parece una recopilación de sabiduría, vamos a decir, como una recopilación casi de fábulas en las cuales se refleja casi todos los dilemas morales, éticos, de comportamiento que podamos tener todavía hoy, y que un tipo hace 1000 o 1500 años o 2000 años escribió y que hoy es aplicable. Eso me parece realmente fascinante y me parece una compilación de sabiduría humana. Más allá de eso, que es mi aproximación hacia la religión, hacia el cristianismo, lo que es una creencia en sí de un Dios, o un Dios como refleja el cristianismo, no, yo estoy muy lejos de eso, pero no estoy enfrentado a cómo la religión me parece algo fascinante. Por eso triunfan tanto las teorías de la conspiración, porque te dan respuesta a todo. Y una respuesta a veces dices, joder, pues es verdad. Efectivamente. Pues claro, es que ¿cómo no lo he podido ver? Es aplicable a la política. No hay nada más balsámico que una respuesta sencilla a un diagnóstico que nos enfada, o a un diagnóstico que nos frustra, ¿no? Cuando vemos que algo nos enfada, no lo entendemos, nos molesta, y alguien da una respuesta sencilla, aunque esté sin probar, nos resulta muy tranquilizadora. Y entonces hay mucha gente que se adhiere a eso. Las respuestas complejas, no claras, o incluso las no respuestas, las solemos desechar o nos enfadan más. Y quien maneja bien esa herramienta, pues puede llegar a dar lo que mucha gente necesita escuchar. Lo hemos visto hace poco en las elecciones europeas, hace unos meses, con este hombre,
Albise Pérez, me refiero, se acabó la fiesta que su idea era, pues vamos a construir una macrocárcel a las afueras de Madrid. Dice, ¿cómo? Y mucha gente dice, pues sí, claro. sí, metámonos ahí y hagamos trabajos forzados. Dice, pero si están prohibidos los trabajos forzados, da igual, venga, hagámoslo. Es una idea, no hay programa, esta es la idea. Y la compras entera, el pack. Pero es verdad, estamos en tiempos de, no sé si ahora más que antes, pero que a la gente siempre le gusta, pues, a la gente, digo, a una parte de la población le interesa esto, como a mucha gente, ¿no? Siempre ha existido la propaganda. Siempre ha existido. Lo que pasa es que vivimos en la era de la sobreinformación. Vivimos en una época donde nos cae la información en la cabeza cada minuto. Y no sé, me pregunto si estamos preparados para asimilar. Tú y yo estamos aquí hablando y de repente nos vibra el móvil y nos damos cuenta que hay un intento de golpe de Estado en Bolivia o en Turquía. Y de repente esto nos enteramos al minuto aquí y nos perturba, porque bueno, es violencia, es inestabilidad, son reacciones, y empiezas a investigar y a escarbar un poco y de repente pues una mañana que estás tomando un café con un amigo estás inquieto porque hay un golpe de Estado. Hace 20 años estabas tomando un café con un amigo, había un golpe de Estado en Bolivia y no te enterabas, lo leías si acaso en el periódico al día siguiente. Entonces, tu percepción del mundo es que el mundo era un lugar más tranquilo. Creo que la sobreinformación lo que nos ha modificado mucho es la percepción. Y esto nos lleva a un debate que creo que es el signo de los tiempos, que es dato contra relato, ¿no? Vale. ¿Cuál es la realidad y cuál es la percepción? La realidad nos dice, o los datos nos dicen, que el mundo progresa, al menos en las métricas más tangibles, ¿no? Pues hay menos hambrunas, menos violencia, menos muertes. Los países que antaño tenían un nivel de subdesarrollo enorme, hoy no tanto. En fin, el mundo en líneas generales progresa. Sin embargo, tú le trasladas esto a muchísima gente y no solo le sorprende, sino lo niega, porque se basan en la percepción. La percepción es que no, que el mundo es más confuso ahora, es más complicado, es más violento, es peor en líneas generales. Y yo creo que tiene que ver con esa catarata de percepción, que es muy humano que nos perturbe, y también con que generacionalmente entendemos menos lo que está pasando. Entonces, bueno, pues lo de antes era reconocible, lo de ahora no. Esa mezcla hace que no poca gente, y creo que es muy comprensible, pues viva en el temor o en el desasosiego y sobre todo en la nostalgia. Lo que antes entendía y me hacía estar cómodo es lo que ahora echo de menos y por tanto deberíamos recuperar ese mundo. El dato dice, no, es que ese mundo era peor. No, pero para mí era mejor y mi percepción es que era mejor. Por tanto, aparece un tipo y dice, voy a traer de vuelta ese mundo que tú sientes que era mejor. Y este es el tipo que yo quiero. Tenemos nostalgia de un tiempo peor, pero idealizado. Tenemos nostalgia de un tiempo que no existió. Vale. Tenemos nostalgia de un tiempo en el que nosotros éramos felices. Es como cuando alguien dice, no, es que la mejor música o el mejor cine era el de los años 20 años. 70. Sí. ¿Nunca te has preguntado por qué el mejor cine, la mejor música era la de que cuando tú eras joven y la disfrutabas? Hay algo muy balsámico en tener 70, 80 años y decir que todo es una mierda ahora y que los jóvenes ahora no sé qué y que el mundo se va al carajo. Porque como ya no lo vas a poder vivir, pues qué alivio estar convencido de que ahora es una mierda. Yo me quedo en casa y no me estoy perdiendo nada. Porque la lucidez de decir, no, mira, la gente joven se lo pasa igual de bien que tú, es educada, es formada, se avanza en todos los campos y tú ya eres mayor y te lo estás perdiendo, es demasiado duro. Entonces, la idea de decir, ahora todo es una mierda, es como muy tranquilizadora. Yo ya no me lo pierdo, ¿no? Y esto es un discurso muy... mierda, muy... pues para ellos. Claro, y esto es un discurso como muy, muy extendido. ¿Qué pasa en política? Pues decías tú, Albise. Llega Albise y dice, a ver, ¿por qué está cabreada la gente? Pues porque nos están bombardeando con vídeos de puñaladas de las bandas juveniles. O hay violaciones todos los días. Claro. Como decía un vídeo en el Parlamento que se grabó. Hay violaciones todos los días. Y dices, claro. O hay peleas... Joder, bueno, pues no sé qué edad tienes tú. Tengo 24 años. Tú eres jovencísimo. Súper joven. Tú eres muy joven. Parezco mayor. Pero yo cuando salía de fiesta con 17, 18, 19 años... había mucha violencia, había peleas todos los fines de semana, había navajazos, había abusos a chicas, lo que ni se consideraban abusos, había homofobia, había bullying ante la pasividad de los profesores, había yonkis que te atracaban con una jeringuilla, en fin, había de todo, pero no había móviles para grabarlo. Yo me quedé, iba a decir el término catacroker, que es poco científico, cuando leí el libro de tu buen amigo Arturo Lezcano, Madrid 1983, que lo recomiendo a todo el mundo, es un libro... iba a decir maravilloso, aunque con temas crudos. Pero es muy interesante. Los datos que da sobre robos a relojerías, a joyerías, a bancos, a cafeterías en Madrid... Son inaceptables.
se te caen al suelo, Sí. las gónadas o lo que tengas. Es decir, dices, pero esto pasaba en Madrid. Claro, es que la percepción que teníamos era de, no, la libertad, la movida madrileña, la fiesta, la alegría. Decir, joder, pues es que a lo mejor el centro de Madrid era el centro de Madrid, otras zonas de Madrid mucho peor. La droga era campaba a sus anchas, los robos había muchos más. Pero la percepción, incluso de un tiempo que yo no viví, era como de, bueno, pues tampoco estaba tan mal, ¿no? A lo mejor esa España. Ojo, estaba mucho peor que ahora. Estaba muchísimo peor, pero volvemos a lo mismo, esa percepción, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, te decía, llega un tipo y dice, pues vamos a construir una supercárcel para meter a... Entonces alguien que está asustado con que ahora, pues es que no se puede salir a la calle, ahora los inmigrantes, ahora los menas, ahora las violaciones, ahora tal... que ahora es lo extraordinario y lo hacemos extraordinario porque es intolerable, porque no lo admitimos. Antes ocurría con frecuencia y ni siquiera era noticia, pues da una solución que es muy tranquilizadora y muy balsámica, ¿no? Voy a hacer una supercárcel, mano dura, es verdad. Y con eso más o menos es suficiente, al menos para un segmento de población que te permita ser diputado. Nacho Carretero, bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias. No ha sido media hora de prólogo, ha sido 20 minutos. 20 minutos, no está mal. No batí el récord. No batiste el récord. Bueno, Nacho es periodista del diario El País, de acreditada trayectoria, o sea, que lleva años. Se lo ha trabajado, como diría aquel, o sea, no le ha venido las cosas dadas de por sí, no viene de familia de periodistas, ni de literatos, ni de... ¿Cómo se dice esto? Esta expresión que me hace... gente de bien. Exacto. Es como los demás que somos gente de mal. Exacto. Gente de bien. Pues familia periodista galego, aunque viviste en Gijón unos años, he escuchado, sí. Pero bueno, de Coruña. Sí, yo nací en Coruña, unos años viví en Gijón, de donde es mi familia paterna. Sí. Y luego ya mi madre, que es coruñesa, cuando yo tenía 7 años, dijo, bueno, se acabó la broma, nos volvemos todos a Coruña y ahí crecí. Bueno, Nacho lo conoce mucha gente por este libro que tengo por aquí. Lo sacará en todas las entrevistas, pero es que... Está al revés. Está al revés. Bueno, se entiende que es una... Fariña, Nacho Carretero, que es el... Bueno, pero aquí yo tengo Fariña, la... que hace poco otra vez en el Congreso. La edición número 14. ¿Qué pasó otra vez en el Congreso hace poco? No sé si lo viste, Pedro Sánchez volvió y dijo que... Lo de Fariña, lo de que sí, el PP había censurado a Fariña, sí. Y saliste tú y dijiste, no fue el PP, fue una jueza. Sí, dijo una obviedad, dije una cosa muy obvia, sí. Que un poco lo que venía a decir, oye, dejad de utilizar Fariña como herramienta política porque cuando hacen eso yo pierdo el control de lo que he escrito, que es un libro sobre el narcotráfico, un capítulo de la historia de Galicia y de España y sobre cómo funciona el narcotráfico, es decir, un ejercicio periodístico, donde hay políticos implicados, por supuesto, pero cuando los políticos empiezan a utilizar Fariña como herramienta electoralista, me molesta profundamente. Entiendo que esto va así y entiendo el juego, pero... Llegó un punto que me pareció excesivo el otro día, cuando el director de comunicación del PSOE... Antolín. Sí, Iván Antolín puso un tuit específico y explícito en el que decía el PP censuró Fariña. Y bueno, no es así. Quien censuró Fariña es una jueza porque por suerte un partido político no puede censurar un libro en España. Y entonces eso produjo una catarata de reacción que no me agrada nada, en el cual Feijóo, que por cierto siempre odió el libro, sí, pues aparece mencionado en el libro. De pronto utilizó ese tuit para defenderse en el Congreso y yo de nuevo ya decidí dejar Twitter aparcado. Pero bueno, tal vez este es un buen espacio para decir que... Sí. Que quien propició la prohibición del libro, la demanda, era un exalcalde que en su momento... Estuvo en el PP. Estuvo, ni siquiera en el PP, en Alianza Popular, vale. Que luego se dio de baja, que luego fue alcalde independiente y que décadas más tarde me demandó por ver vulnerado su honor, demanda que quedó en nada, de forma independiente, no como miembro de ningún partido. O sea, ya hay que retorcerlo muchísimo para que alguien que hace décadas perteneció a un partido político y que hoy te demanda por otra cosa y que no tiene ninguna vinculación, digas que ese partido te ha censurado el libro, me parece. Es más, y esto es tirar piedras contra mi propio tejado, pero en los motivos por el cual él se consideraba injuriado, sí. Era que yo en el libro digo que perteneció al PP.
O sea, fíjate, él reniega. Él reniega del Partido Popular, dice no. Exacto, entonces él dijo, no, es que también dice que pertenecía al PP, como si eso fuera una ofensa. Bueno, aparte, tú dices en el libro que está, ¿cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre del señor? Bea Gondar, Alfredo Bea Gondar. Que tú dices que está imputado, tú en el libro creo que dices que está imputado cuando no es que estuvo imputado, que estuvo... Digo que fue investigado, y que fue procesado. Y que después lo que no dices es que fue condenado, ¿no? Llegas a... No, incluso especificó que luego fue absuelto. Fue absuelto, o sea que no siquiera... Bueno, y es una nota... Es una nota a pie de página. A pie de página, sí. Pero bueno, no quiero volver sobre eso otra vez, y esto puede pasar, y este hombre tiene todo el derecho a demandarse si se siente ofendido y tal cual. Lo extraordinario que pasa con el libro es que este demandante solicitaba una medida cautelar que era prohibir la publicación. ¿Y una jueza? Y sorprendentemente una jueza aceptó esta medida cautelar tan extrema como es prohibir la publicación de un libro que puede tener errores, que puede tener discrepancias, pero que tiene un ánimo informativo. Entonces, secuestrar un libro periodístico con ánimo informativo, hombre, en el siglo XXI, en un Estado de Derecho como es España, pues produce la reacción que produjo y que me satisfició. ¿Satisfació? ¿Satisfació? Sí, no, satisficio. ¿Satisficio? Satisfizo. No nos enredemos en esto. Y que me produjo una enorme satisfacción. Eso, ahí está bien. Que me produjo una enorme satisfacción ver que era bastante unánime el enfado, la decepción. Bueno, que más allá de colores políticos, que secuestraran un libro a la gente le enfadó enormemente de manera unánime. Es decir, vivimos en una sociedad que ya no está dispuesta a que se censure. Pero me parece, es decir, habla bien de ti, primero la reacción que tuviste tú, tanto tú como la editorial, Libros del Cao, que soy gente sensata, al hecho primero, en su momento de la censura del libro. Es decir, no hubo un momento que yo lo hubiera comprendido, pero también me hubiera causado rechazo de victimización, es decir, nos han censurado, España censura mi libro. Me siento bastante... que sabes que esto siempre funciona muy bien, ¿no? Yo soy una víctima, soy un periodista víctima de la censura, sino que más tú dices una línea baja, casi imperceptible de opinión, o sea, de no decir nada. Y me parece también curioso que esto que pasó hace poco, es que justamente estaban hablando de desinformación. Dice, vamos a luchar contra la desinformación. Sí. Y sale el director de comunicación del PP diciendo, del PSOE y Antolín, diciendo, el PP censuró a Fariña. Pero, es decir, entiendo que te fastidie el juego político con tu libro, porque lo tuyo no está hecho para eso. Aunque entiendas que se puede usar. Pero entiendo que te fastidie que entre en el juego, aunque todos sabemos cómo funciona esto, pero que entre en el juego político. Sí, sobre todo porque ahí yo menciono a todos los partidos. Es verdad que el hecho concreto de Feijóo, de la foto con Marcial Dorado, es una herramienta política muy útil, ¿no?, para tirarle a la cabeza a Feijóo. Sí. Yo lo entiendo y no está en mi mano controlar eso. Pero no se libra nadie, ¿eh? En Galicia no se libra ningún partido. Dicho esto, pues yo creo que esa elección de perfil bajo tenía que ver con no montar un circo, porque al final se convirtió en algo demasiado mediático, también la persona que nos demandó empezó a salir en medios, a ir en platós, y si tú entras en esa guerra, al final acabas convirtiendo eso como en un debate que parece que legitima, ¿no?, la otra posición, y la gente va a tomar un poco partido, y yo no quería eso para nada. Yo, bueno, mira, este hombre tiene derecho a demandar, que se complete el proceso judicial y que tenga que ser lo que tenga que ser, y ya está. Hablas de Feijóo, pero también me sorprendió leyendo que hablas de Rajoy no para mal. No, para bien. Y de hecho... Para bien, o sea, que mucha gente dice, Feijóo, Marcial Dorado, que sí, que está bien que lo diga, pero esa parte casi nunca mucha gente no la recuerda. Es verdad, porque no es útil políticamente. Porque no es útil políticamente, porque no es útil decir que a lo mejor Rajoy no tenía tanta relación con... La política no tiene piedad, la comunicación política no tiene piedad, es decir, la propaganda no tiene piedad. Yo siempre digo que lo contrario al periodismo, o al periodismo honesto, es la política, en el sentido comunicativo. No hay nada más opuesto al compromiso con la verdad, que tú persigas, te acerques a un hecho desde la curiosidad, con las ganas de contar cuál es la verdad. No hay nada más opuesto que el moldear un relato. Eso es aproximarte desde el prejuicio. Es decir, aquí está un hecho y yo me acerco con el compromiso de contar cómo es ese hecho, o aquí hay un hecho y yo tengo que ingeniármelas para acercarme a ese hecho de manera que encaje con mi relato. Entonces son dos cosas opuestas y esa confrontación es dura. Esto me es útil, lo uso. Esto no, fuera. No me interesa la verdad. Me interesa de qué manera puedo adaptar Fariña a mi relato político. Y eso es algo que, lógicamente, a mí me molesta, pero también entiendo. No soy tonto, sé cómo funciona la política. En el caso de Rajoy, que decías,
Pues Rajoy es un hombre que, por lo que me contaron todos los círculos del Partido Popular de Pontevedra, tenía una guerra casi personal contra el problema del narcotráfico porque estaba muy infiltrado en su partido en Pontevedra. Y él era un hombre que se posicionó de manera firme contra esa injerencia. O sea, hubo una época que el Partido Popular de Pontevedra llegó a tener un contacto demasiado estrecho con el contrabando y con los primeros coletazos del narcotráfico. Hasta el punto que había corrientes del partido que eran los propios contrabandistas. Y eso era algo que Rajoy no permitió. Y esto, que es un hecho sin probar, pues muchas voces indican que le valió, pues, aléjate un poco, ve a Madrid. De ahí la mítica frase que aseguran, pronunció Fraga, de Mariano: vete a Madrid, aprende gallego, cásate. Y Rajoy le hizo caso y se fue. Y Rajoy, cuando leyó Fariña, sí, que por cierto es muy curioso, Rajoy... Rajoy leyó Fariña, eso sí. ¿Te consta? ¿Te ha llegado? Bueno, no me consta, es que es muy curioso lo que pasó. Vale. A mí me llama Pablo Iglesias para hacerme una entrevista en La Tuerca. ¿Te acuerdas de La Tuerca? Sí, cuando Pablo tenía ahí el programa. Cuando acabamos la entrevista me dice: yo mañana tengo una reunión con Mariano Rajoy, que si no me equivoco era presidente en ese momento. Me dijo: si me dejas un libro se lo llevo. Pablo Iglesias no da puntadas sin hilo. No, es otro que tampoco... No da puntadas sin hilo. Pero yo dije, pues sí, pero si a mí, mientras todo esto sea clean, yo perfecto. A mí lo que me interesa es vender el libro. Que vendan el libro, Si venga. lo quieren tirar a la cabeza, que se lo tiren. Venga. Perfecto, porque eso va a hacer que se venda más libro. Entonces yo le dije: toma. Se lo dediqué a Rajoy también. Sí. Me acuerdo que puse Mariano, yo tenía que haber puesto presidente, Mariano, pero bueno, se lo di. Y Pablo Iglesias cumplió. Sí. Pablo Iglesias, que es un animal político, pero el poco trato que yo he tenido con él, ha sido un tipo siempre súper agradable conmigo y súper amable. Se lo lleva. Y al cabo de unos días yo abro mi buzón de casa y veo una carta que remite Presidencia del Gobierno. Y tú ya has asustado, digo, algo he hecho mal. Y yo, ya estamos, otra vez. Entonces yo abro el sobre. Sí, porque aparte de esa época el secuestro fue más mediático, pero yo tuve 5 demandas por Fariña con sus 5 juicios y con sus 5 sobreseguimientos, pero madre mía. Bueno, abro la carta y veo que es una carta de Mariano Rajoy, como muy rajoyesca. Sí. Diciendo: Nacho, me ha gustado mucho el libro, lo que cuentas es muy interesante, ojalá nunca más haya que escribir de esto, te felicito y tal. Bueno, pues yo esa carta nunca la... Pues por lo que tú dices, de nuevo también esa intención de no ir a eso, y yo me lo tomé como una felicitación personal y la guardé. Luego es verdad que cuando fue el juicio del secuestro de Fariña, la sacaron como prueba de que bla, 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 y al final se acabó haciendo pública, pero sí, Rajoy me felicitó por eso. O sea, que es que ni tanto ni tampoco, aquí hay para todos, para lo bueno y para lo malo, porque mi compromiso, insisto, aunque suene un poco cursi, mi compromiso es con la verdad, y de ahí no me muevo. Feijóo no te mandó carta, en cambio de... Feijóo no me mandó carta, ni creo que me la vaya a mandar. Bueno, Nacho, como digo, iba a decir que no sé si, te lo decía antes, off the record, que te has especializado en lo chungo. casi sin quererlo, o sin buscarlo. Uno se opera el inconsciente, no lo sé. Sí, no sé. ¿Tienes querencia hacia...? Una vez en terapia me dijo el psiquiatra: yo creo que tú huyes de tus fantasmas interiores y por eso vas buscando fantasmas exteriores. Y me quedé con eso, que a lo mejor es la nada, pero dije, bueno, pues mira, puede ser una explicación. ¿Por qué te interesa todo? Es decir, lo del narcotráfico en Galicia, imagino que eso viene no sé si de nacimiento, pero sí de vivir esos años ahí, de tú ver quizá una historia que no se estaba contando quizá todo lo que podría contarse, ¿no? Y de un interés periodístico. Pero hay más allá, digo, hay interés de verdad por ver qué pasa con los tipos malvados, por ver qué pasa con el mal, por ver qué pasa con la gente que hace el mal. Y que muchas veces, que es una cosa que también me interesa a su vez, esto es casi pregunta con reflexión, cómo odio este tipo de cosas. Es casi más que una pregunta que una reflexión. Esta gente me interesa esta idea de los que más malvados son, los más poderosos en el narcotráfico, los más poderosos en las organizaciones criminales, no los conocemos. Es decir, uno habla de, no sé, de Lucky Luciano, y dices, ya, pero es que ese es... Bueno, lo conocemos, a lo mejor había otro que era más poderoso, pero no, su nombre no ha trascendido mediáticamente, ¿no? Y esa pata me interesa, ¿no? Del interés, si es más allá del narcotráfico en general, más allá de Galicia, y segundo, si también hay un interés por intentar sacar nombres a la palestra que no son los más conocidos. Pues yo creo que responde al ansia de conocer. Siempre me interesó, y no sé decirte por qué,
todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, con las mafias, no sé, esas estructuras de poder, creo que un poco también folclorizado por el cine, por la literatura. Desde adolescente me acerqué a eso. Creo que ver El Padrino, como a tanta gente, y verlo además muy jovencito, pues tal vez con 13, 14 años, me hizo un clic y me llamó irremediablemente todo lo que tiene que ver con, al principio, la mafia italiana, todo lo que tenía que ver con la inmigración italiana a Estados Unidos. De repente desarrollé una fascinación por Nueva York tan grande que me fui a vivir allí un año porque necesitaba vivirlo allí. En fin, creo que iba todo un poco así mezclado y las ganas era no de contarlo, sino de leer y de ver y de informarme sobre eso. Y en un momento, claro, cuando ya estaba trabajando como periodista, me decía, joder, si es que se está contando lo que pasa en Nápoles, en Sicilia, en otros entornos, y aquí en Galicia tenemos una montada increíble y falta. Sí que es verdad que había y hay libros muy interesantes, pero el último publicado antes de Fariña era del año 93 y faltaba pues ese punto de contar lo que, ya no solo lo que había pasado después de eso, sino también el estilo de cómo se cuentan las cosas ahora comparado con cómo se contaban las cosas, que era un periodismo mucho más rígido, pues tal vez en los años 80 o en el año 90. Entonces, mi deseo era que alguien lo hiciese. Yo recuerdo siempre muchos años diciendo, ojalá alguien haga una serie de reportajes, haga un libro sobre lo que está pasando aquí. Y con el tiempo, sintiéndome más seguro, más formado, más preparado, recuerdo hablar con Libros del Cao, que era una editorial que yo admiraba mucho, y les ofrecí otro tema. Yo acababa de volver de Ruanda, de hacer unos reportajes sobre el aniversario del genocidio de Ruanda, y les ofrecí un libro sobre el genocidio de Ruanda, que es una historia muy interesante. Y me dijeron que no les interesaba mucho. Pero a cambio me dijeron, pero tenemos mucho interés en publicar una historia tuya, porque Libros del Cao es así como un scouting de talent. Hemos visto que, sí, como si fuera La Voz, que se gira la silla, pero de escritores. Perdón por esta comparación absurda. Sí, no, pero hay algo de captación de talento muy interesante en Libros del Cao, de gente joven. Yo era joven entonces, ahora ya no. Y dijeron, y me comentaron, Emilio y Álvaro me dijeron, oye, ¿no tendrás por ahí algún tema que es...? Y en ese momento yo dije, bueno, a ver, yo este tema siempre lo he tenido aquí en la cabeza, pero no sé si les va a interesar, y se lo propuse, y en minuto 1 les hice, recuerdo, una sinopsis de unas 10, 12 páginas de lo que se podía contar, de cómo era, y me dijeron, oye, recuerda que esto es una editorial de no ficción. ¿Esto que cuentas? Le digo, no, esto que cuento es verdad. O sea, pues, les parecía irreal. Hay cosas que son irreales. Hay cosas que no te las crees. Y a partir de ahí, pues ya empecé a trabajar sin tener ni la más remota intuición de que podía tener un recorrido como el que finalmente tuvo el libro. Gracias, iba a decir, gracias a Dios de que no tenías esa percepción de lo que podía llegar a ser vendido el libro. Tal vez escribí con mucha inconsciencia. Sí, no, por eso digo, porque uno a veces es como... Si yo tuviera a veces me lo traslado a mí, si yo tuviera la presión de decir, es que no van a ver, de repente esa entrevista a millones de personas, coño, estás como más coartado. Totalmente. Pero si dices, pues sí, que nos vean 1000 o 1000 o quien quiere vernos, tienes mucha más libertad para decir las cosas. De los mejores delincuentes, de los mejores criminales, suele no haber historia escrita. No sé por qué, me da la sensación de que hay criminales que se convierten en personajes mediáticos y ellos absorben todo, para bien y para mal. Como si ellos representan a muchos narcos o muchos delincuentes. Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar es como la quinta esencia de esto, es el gran narco, el más mediático, el explotado culturalmente hasta el extremo. Como si solo hubiera habido Pablo Escobar, ¿no? Y ya no te hablo en el mundo, te hablo de Colombia y en esa época. Había narcos que tenían el mismo poder que Pablo Escobar y finalmente todo recaló en Escobar. Pues aquí ha pasado. En Galicia, por ejemplo, Sito Miñanco llegó a absorber toda una atención mediática que al final lo que hace es representar una actividad en la que estaba involucrada más gente que tal vez tenía el mismo poder que Sito Miñanco o que un Pablo Escobar o que un Laureano Ubiña. Al final adoptamos rostros, los aupamos en figuras reconocibles y encima el narcotráfico tiene algo de
irremediablemente fascinante, de novelesco, porque son vidas muy, muy fascinantes y enseguida esto se convierte casi en iconos, ¿no? Sito Miñanco casi es una figura de cultura pop sí, en Galicia, sí. ¿no? Hay camisetas de Sito Miñanco, hay canciones de Sito Miñanco, hay una idolatría contenida, ¿no? Al tipo que consiguió ser un símbolo. Y todo eso genera atracción y genera fascinación inevitablemente. Entonces tú dices, pero claro, habrá otros en la sombra. Claro que hay otros en la sombra. Otros que a lo mejor ya han dejado el negocio en un... Bueno, pues desde un empresario que ha metido 3 contenedores, ha cogido todo ese dinero, que no es poco, y ha montado 4 empresas y ahora vive desde hace décadas con la empresa, pues no sé si le llamarías narco a ese tipo, pero lo fue. Sí, lo fue. Ex-narco, claro, digamos. Sí. A otro tipo que lo dirige desde la sombra y que es muy listo, a otro que hace una descarga al año, muy cuidadosa, o a otra gente con contactos buenos que ha conseguido estar en la sombra. Si tú dices el Chapo Guzmán, pues todos los conocemos. Pero si dices el Mayo Zambada, mucha gente ya... Pues el Mayo Zambada es el jefe del cártel de Sinaloa desde hace décadas, por encima del Chapo Guzmán, ¿no? Es esa figura a la que tú te referías. El Chapo Guzmán es un tipo que tiene hasta una serie de Netflix, que tiene no sé qué... Pero me parece interesante este concepto que decías de idolatría contenida. Porque a veces también me lo pregunto de en qué momento pasa de idolatría contenida a ver a chavalines, jóvenes, con una camiseta de Pablo Escobar. Digo, ¿hasta qué punto saben de verdad quién fue Pablo Escobar? Que me parece interesante porque uno no puede remediar eso, porque Pablo Escobar en Colombia es un atractivo turístico, incluso, ¿no? Sí, totalmente. Uno va a ciertas zonas de Italia y dices, pues me interesa saber este tipo de historias de la mafia, ¿no? Que también han contado periodistas como, no sé, como Íñigo Domínguez, por ejemplo, ha contado también buenas historias de la mafia. O uno va a Galicia y dice, pues por aquí te cuentan esta historia y dices, pues me interesa también saberlo, pero ¿en qué momento, cómo se puede? Es un debate muy difícil, ¿no? Una pregunta quizá muy oceánica. ¿En qué momento... ¿Cómo podemos controlar esa idolatría para que no se sobresalte, para que a lo mejor las nuevas generaciones que no vivieron ese crimen organizado que dejó muchas vidas en la cuneta y que dejó mucho drama en pueblos ¿en qué momento eso se puede controlar para que, oye, sí, puedes llevar una camiseta de Pablo Escobar o puedes ver una serie de Pablo Escobar o de Laureano Viña, pero que sepas que son criminales, es decir, que no son vidas elogiosas o vidas a elogiar, ¿no? Sí que es una pregunta compleja porque no sé si se puede, y desde luego si se puede no sé cuál es la manera, pero sí sé que es bastante fácil que el narcotráfico, o que ciertas figuras del narcotráfico muten en folclore, hay algo de inevitable ahí. Creo que no es del todo malo, que en cierta manera hay un momento de transformación en el que un tema tan duro, tan crudo, tan tabú en muchos sitios, se convierta en cultura popular. Porque de repente es una manera también, y esto ha pasado un poco en Galicia, de ponerlo encima de la mesa. En Galicia, hace no tanto, no se quería hablar de narcotráfico porque significaba perpetuar el estigma, ya estamos otra vez con que somos nosotros los narcos, que si en Galicia, que si bla, bla, bla. Entonces, más allá del periodismo, en el sentido más estricto del artículo periodístico, pues no se hablaba, no había nada que tuviera que ver con el narcotráfico, y cuando tenía lugar siempre se acusaba de frivolizar, de estigmatizar y tal. Y ahora no es así. Y el no ser así ha permitido que la gente hable del tema y que lo critique, que haga sátira. Nosotros llevamos Fariña también al teatro, hicimos una gira de una obra de teatro llamada Fariña, en la cual nos reíamos de los narcotraficantes. Y la gente en el público aplaudía y se reía de los narcotraficantes, se satiriza, se hace autocrítica como sociedad, en el caso de la sociedad gallega, como lo toleró, miró para otro lado, y creo que es muy sanador eso. Y no quiero caer en un discurso demasiado vago, pero por experiencia, no lo digo como una opinión porque sí, sino por experiencia, creo que he visto un proceso sanador, creo que he visto una sociedad que madura y que se lo ve, y que se ve a sí misma, que se pone delante del espejo y que es más autocrítica. Y esto también hace que los narcotraficantes hayan tenido que cambiar su perfil. Pues si los tipos antes se creían impunes, iban a los mejores restaurantes, conducían los mejores coches y tenían las mejores conexiones políticas, hoy el narcotraficante gallego, que es más poderoso que aquel que todos conocemos, los narcotraficantes gallegos de hoy
son mucho más poderosos, pero son desconocidos. Tienen que vivir bajo el radar, no pueden ostentar, no pueden mover sus hilos políticos, porque la política quiere estar lejos de ellos. Entonces, ¿el narcotráfico ha acabado? No, desde luego que no. De hecho, al revés, está más fuerte que nunca. Pero hemos higienizado un poco el paisaje, al menos en Galicia. Ya no hay una sensación de impunidad de que hacen lo que quieren y van por ahí fardando. Como si fueran estrellas del rock. Exactamente. Sí. Entonces yo creo que eso es algo positivo y que también deviene de folclorizar un poco el narcotráfico, que si bien es delicado, como decías, y creo que es algo que efectivamente nos compete sobre todo a los periodistas, pues la serie de Fariña, pues mira, la serie de Fariña tiene un objetivo, sobre todo en tanto serie de ficción, que es entretener. Por tanto, los personajes tienen que ser atractivos, porque a la gente le tiene que gustar y quiere seguir viendo la serie y seguir al personaje. Se puede tomar también licencias la serie, claro. Hay cosas es una serie de ficción, basada en una realidad. Creo que a veces en España todavía nos falta comprender un poco esto o madurar un poco como espectadores, porque en Estados Unidos pues hay millones de películas y de series basadas en realidades, pero que entienden que es una serie de ficción y como tal hay licencias y así se ven. Aquí aún nos falta un poco, bueno, pero es que en la serie, bueno, es que es una serie de ficción. Entonces, si la serie de ficción sirve para reclamar la atención de quien puede querer saber más, pues creo que es una buena noticia para el periodismo. A los que nos dedicamos para el periodismo, pues abrir otros escenarios que traiga otro target distinto de alguien que de primeras no se leería un libro, pero a lo mejor empieza por la serie o la obra de teatro y dice, ostras, pues yo quiero saber algo más. Y entonces ahí el libro sí, el libro tiene que responder y yo respondo por el libro y entonces en el libro sí que hay un compromiso. Y ahí sí tienes que poner a Sito Miñanco en su sitio. Ahí no puedes caer rendido a sus pies, aunque es tentador hacerlo. Y yo creo que ahí sí que es cuando el periodismo tiene que decir, llevar una camiseta de Sito Miñanco, llevar una camiseta de Pablo Escobar es inmoral. No está bien porque eran criminales. Y creo que ahí es donde entra el periodismo. Dicho esto, me parece incontrolable porque, porque se romantiza y se acaba convirtiendo en un icono prácticamente pop. Me decías esto del narcotráfico, ahora está más fuerte que nunca en España. En el mundo. En el mundo. Y en España. Y en España también. Claro. Pero, o sea que la situación no ha ido a mejor. Para los narcotraficantes sí. Sí, son los que han mejorado el negocio, claro. ¿no? Han aumentado las ganancias. Exacto. Sí, a ver, es una cuestión de dato puro y duro. Hay más incautaciones que nunca y se mueve, según todas las fuerzas de seguridad, se mueve más cocaína y más hachís que nunca antes. Nunca ha habido tanto cultivo de cocaína en Latinoamérica, nunca ha habido tanta exportación de hachís del norte de África, nunca ha habido tanta entrada de material en Europa. Por tanto, los narcotraficantes de hoy mueven más droga que nunca antes. Las bandas de narcotráfico colaboran entre ellas para completar una logística que no es nada sencilla, que es traer todos los cargamentos, y parece haber más demanda de sustancias que nunca. Por tanto, no parece que la guerra contra el narco esté funcionando, que lleva décadas en marcha, no parece que esté funcionando porque no está frenando. La línea roja que se cruzó hace unos meses en Barbate, en febrero de este año, del 24, con el asesinato de dos guardias civiles, de Miguel Ángel González y de David Pérez de Carracedo, digo, era inevitable que algún día esto pasara, tal y como tú conoces la situación medianamente, o más que medianamente, de todo lo que es el narcotráfico en esas zonas de Andalucía. Digo, ¿se estaba viendo venir que algún día iba a pasar esto? Es decir, que se iba a saltar ya esa línea del asesinato. A ver, primero quiero decir que no, que hay periodistas con mucho más conocimiento que yo sobre el terreno. He tenido el privilegio de poder hacer una investigación en profundidad de lo que es el crimen organizado en la zona de la Costa del Sol y de la costa de Cádiz, porque Arturo Lezcano, que hablábamos antes de él, y yo hicimos una investigación en profundidad para El País, que luego convertimos en una serie llamada Marbella, que de nuevo es una serie de ficción, pero con ese sustrato de verdad, se basa en la investigación. Y además ahora estamos haciendo la temporada 2, con lo cual seguimos investigando el tema. Todo esto es para hacer publicidad, por supuesto. ¿Hace bien? Pero también para poner en contexto que baso mi opinión en lo que me han contado las muchísimas personas con las que llevamos hablando varios años, ¿no? Y no es algo que yo opine personalmente, pero después de hablar con Policía Nacional, con Guardia Civil, con jueces, con fiscales, con abogados,
con delincuentes, detectas varios patrones que parecen ser detonantes de lo que está ocurriendo. El crimen organizado está asentado en España. Casi todas las mafias y bandas de crimen organizado que existen en Europa tienen presencia en España y casi todas ellas están en la Costa del Sol. Se ha convertido aquello en un epicentro en el cual hacer negocios, por una situación geográfica, pero también por un ecosistema y hasta un paisaje que les permite, primero, vivir bien, porque se vive muy bien, y segundo, pasar desapercibidos, porque hay tanta ostentación, tanto exceso en la Costa del Sol, que si tú tienes 25 años, un tatuaje en el cuello y un Rolls Royce, y te vas a Lugo... O a Palencia. No, Palencia... Sorprende más. Pues lógicamente, porque Lugo y Palencia son grandes sitios. Son sin duda bellísimas tierras, pero... Pues van a decir que hace un chaval de 20 años con un tatuaje en el cuello y un Rolls Royce. La policía va a decir, ven un momento por aquí que te quiero hacer un par de preguntas. En Marbella no, en Marbella es una cosa que te cruzas constantemente. Entonces eso hace que estén cómodos y pasen un poco desapercibidos. A partir de ahí, pues es el lugar donde vivir y hacer negocios. Si antes estaban los jefes de vacaciones, ahora están sus soldados, ahora están las organizaciones casi al completo. Y esto ha cambiado un poco el paisaje y ha desbordado a las fuerzas de seguridad. Los ajustes de cuentas son constantes, las tensiones, no todo trasciende. Y sobre todo, no afecta a la seguridad. Marbella y la Costa del Sol es un lugar perfectamente seguro. Es más, es un lugar muy recomendable para ir de vacaciones. Pero no es incompatible con que está habiendo un problema de presencia del crimen organizado, de ajustes de cuentas, de desajustes, de violencia, de amenazas. Y esto está creciendo. En otros lugares esto ha llegado a crecer tanto que se ha vuelto contra la propia sociedad y contra el propio Estado. En Francia hay barrios de algunas ciudades donde el Estado ha perdido ciertamente el control. En Holanda han asesinado a abogados y hasta periodistas. En Italia, ni qué decir. ¿Qué creemos que tenemos en España para ser inmunes a esto? Pues no lo somos. Si el monstruo sigue creciendo, nos va a devorar. Si hay líneas rojas que no se ha traspasado aquí, si no se frena, se van a traspasar. ¿Por qué no? Hay varios puntos que explican que el monstruo siga creciendo. La policía y la Guardia Civil, y no paran de quejarse, están muy por detrás de los delincuentes. No tienen los medios tecnológicos, que sobre todo esto es lo más importante, no tienen los medios tecnológicos suficientes, no tienen salarios adecuados y no tienen medios ni humanos ni materiales que les permitan luchar contra el crimen organizado. Ni siquiera hay unidades, quitando el Greco en Policía Nacional, porque Ocon en Guardia Civil ya no está, que puedan dedicarse exclusivamente a la lucha contra el crimen organizado. Y luego la justicia está colapsada. No puede ser que un tribunal provincial lleve 10 demandas civiles, divorcios, no sé qué, no sé cuánto, y un macroproceso de narcotráfico, porque están colapsados. Y esto hace que haya grietas en los procesos que abogados especializados en defender a integrantes del crimen organizado saben aprovechar y encuentran los defectos de forma para que muchos delincuentes acaben libres ante la incomprensión del respetable, lógicamente. Sí. Otra vez la percepción. Hay una creencia muy extendida en la cual parece que el Código Penal en España es blando con el narcotráfico. No, el Código Penal en España es equiparable a cualquier país de Europa. Pero en los procesos de en una justicia colapsada y en una policía sin medios hacen que muchos escapen con abogados especializados en esas grietas, ¿no? De nuevo la percepción nos hace ver que España es un país blando con el narcotráfico, con el crimen organizado. Yo no creo que ese sea el problema. El problema es más bien esta falta de medios. ¿Qué pasa? Que nada de esto, de momento, penaliza políticamente. De manera que ningún partido político lleva en su programa, ni les escuchamos en sus declaraciones, hacer referencia al crimen organizado. Porque de momento no afecta a la seguridad ciudadana. Sí, porque de momento la lucha al narco no da votos. Ni los quita. Ni los quita. Ni los quita. Pero en el momento... Por eso no se hace nada de manera contundente. Pero en el momento que ocurra, que penalice políticamente, entonces ahí sí habrá una reacción, no me cabe duda. Ese día, que es el que tú dices, llegará ese día, sí. Llegará el día que se atraviesen líneas rojas, llegará el día que el monstruo nos devore, que nos afecte a la seguridad, que se vuelva contra
policías, fiscales, etcétera, y que esa excepcionalidad, que fue el asesinato de 2 guardias civiles, que por supuesto fue una línea roja, se convierta en una norma. Y si eso no se para desde ya, en mi opinión, va a ocurrir. Y mientras los políticos no pongan remedio a eso, los políticos como algo muy... La muy clase grave, política general, es decir, los dirigentes. Sí, pero el gobierno. El gobierno. Pero mientras el gobierno no tome las medidas que debería estar tomando ya, pues va a seguir creciendo y nos va a hacer daño. Yo estoy convencido de eso, sí. Sí, como estamos siempre pensando, siempre están pensando los gobernantes, de uno u otro color, casi siempre están pensando en el voto. Esto da votos, no da votos. Casi siempre no. Siempre, o sea, era por ser un poquito gentiles con ellos, pero siempre están pensando en esto da votos, no da votos, esto preocupa, no, como tú decías. Han asesinado a 2 guardias civiles. Es un hecho que causa indignación en la población. La pregunta es, la pregunta cínica quizás, si quieres, ¿es quita votos? Que si no los quita, a lo mejor entonces... Pues yo creo que no. Tristemente. Yo creo que no porque, claro, tristemente, porque me parece que tampoco se ha vuelto a hablar de eso, me parece que tampoco... Es que todavía no... Es que yo esto lo comenté una vez en una entrevista, que no sabemos que no hay detenidos por estas... No, es decir, no, de hecho los detenidos no eran. No eran, es decir, píllame a estos. Que los estos detenidos están en Marruecos. Claro, píllame a estos, que estos, para hacer un poquito de, venga, rápidamente. No, que al final no son. Pero como no hay una indignación general, esto es lo que yo digo, que no hay una indignación general. A ver, nos indignamos, ya alguna otra vez ya lo he dicho, en alguna entrevista, nos indignamos en la batalla política diaria por auténticas gilipolleces, y cuando pasa esto, pues no hay una indignación, hombre, sí la habrá, ¿no? En zonas del campo de Gibraltar y de vecinos que están hartos, pero no traspasa, no llega a más capas de población. No, tiene que ver, yo creo, con que no sentimos que nos afecte, sobre todo a nuestra seguridad, que creo que es como la tecla más sensible que hay. Cuando algo percibimos que nos afecta a la seguridad, pues, por ejemplo, causa muchísima más indignación y penalización política el asunto de los menas, que digamos que en el retrato general es residual, o sea, que puede suponer, pues entiendo que a lo mejor en un barrio concreto está habiendo problemas y es logiquísimo que los vecinos pues demanden una solución. Pero en el retrato general de cómo nos está afectando como sociedad el narcotráfico y el crimen organizado no tiene absolutamente nada que ver. Y sin embargo, una cosa que es puntual sí que permite un discurso político y un rédito político muy grande, es que desde ahí se han formado casi partidos políticos. O sea, desde ideas muy concretas, sin nada alrededor y sin nada dentro, se han llegado a formar partidos y discursos políticos que se basan en esto. Y en cambio, un tema que nos está penalizando como Estado y como sociedad, porque el narco, más allá de la propia actividad, está interviniendo la economía española. Ya no por el blanqueo de dinero, es que todas estas cantidades ingentes de dinero que están saliendo de esta actividad se reinvierten en el tejido empresarial e industrial de España. Empresas legales que necesitan cash, necesitan liquidez, pues ¿a quién recurren? ¿Quién tiene liquidez? ¿Quién tiene habitaciones enteras llenas de billetes? Pues quien ya sabemos. Y es que hay organizaciones ahora de narcotráfico y de crimen organizado que se dedican a detectar empresas en apuros e inyectar liquidez en estas empresas, empresas que conocemos todos. Entonces eso está haciendo que si tú tiras del hilo, estemos encontrándonos empresas y tejido empresarial que al final está upado por dinero que viene del narcotráfico directa o indirectamente. Entonces el narcotráfico cada vez es una pieza más grande y engrasada en nuestro tejido económico. Es que esto es inaceptable y esto va a tener consecuencias graves. ¿Qué pasa? Que es que esto es muy difícil de articular políticamente, esto es muy difícil de explicitar o de generar una inquietud con esto, y no es algo electoralista. Sí. Por eso volvemos, creo que al origen de la entrevista, como la percepción en estos tiempos lo es casi todo, y la política lo sabe, y vivimos, imagino que siempre ha sido así, pero como nos toca vivir este tiempo, pues lo podemos analizar, pero vivimos en una época muy emocional,
donde creo que el periodismo tiene un gran desafío, que es huir de esa emoción e intentar hacer una pedagogía de cuál es la realidad que nos está tocando vivir. Y creo que hay toda una política que se está equivocando, hay todo un rango político moderado que es mayoritario, pero mucho menos soliviantado, que se está equivocando porque no está sabiendo articular esto, no está sabiendo confrontar la percepción y la política emoción. Y mientras estén confrontándola con otra emoción, la escalada va a ser imparable. Me he enrollado. Sí, no, pero es una respuesta pero clara, yo creo. Una respuesta clara, pero... Yo no sé a dónde me fui ni de dónde vengo ya. Pero es interesante lo de la percepción, me parece fundamental. Creo que es fundamental. Y creo que a veces fallamos los periodistas y los medios de comunicación en general porque nos dejamos guiar por lo que dicen los... Estamos hablando de las... Yo entiendo que hablemos de los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, y está muy bien. Pero no sé si... Tú que tienes un poquito más de experiencia que yo, mucha más, si a veces hemos perdido ese poner oye, este tema en primera plana, aunque a lo mejor no esté de actualidad, a lo mejor no sea lo que hoy se vote en el Congreso o en lo que no haya dicho hoy el portavoz del Partido Popular o del Partido Socialista, pero que deberíamos llevarlo a tener ese intento de poder que a veces hemos perdido seguramente. Tal vez eso yo tampoco me siento preparado para responderlo porque es complejo y porque al final el periodismo también responde a otras dinámicas y no deja de ser un negocio. Pero desde luego yo creo que el compromiso ha de ser aproximarnos a descubrir qué está pasando ahí. El compromiso lo más despojado posible del sesgo. Yo entiendo que no es fácil, que todos tenemos sesgo y todos nos aproximamos con el ansia de que la respuesta sea la que encaja con nuestras ideas, ¿no? Y esto es muy tentador. La idea de llegar a un lugar o a un hecho y descubrir que contraviene todo lo que para ti está bien es durísima. Pero cuando de verdad te despojas de eso e intentas decir, coño, esto no es como yo lo pensaba o esto no es como yo creo que el mundo debe funcionar, pues ahí entra el desafío del periodismo. Y eso es huir de la emoción, yo creo. ¿Tú dirías que hay en España, hay una guerra contra el narco y ahora mismo la vamos perdiendo o el Estado la está perdiendo? ¿O es una pregunta demasiado...? Hay una guerra contra el narco que no está funcionando. Hay una guerra contra el narco que empieza en los años 70, promovida por Estados Unidos, que se basa en un choque policial contra una red enorme, gigantesca, de crimen organizado. Ese choque está demostrado que no está funcionando. Y mucho menos si encima tus fuerzas de seguridad no están preparadas para hacer frente a eso, que bastante hacen aquí en España con lo que tienen. A partir de ahí, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Pues mira, no lo sé. Porque yo, como buen periodista, me toca hacer el diagnóstico. Que por supuesto, pero soluciones para los que cobran dinero para ello, que para eso les pagamos los que cobren. Nacho Carretero es periodista del diario El País, el autor de Fariña o de El Corredor de la Muerte o de... ¿Cómo era el libro este de Hooligans Ilustrados que tenías? Nos parece mejor. Nos parece mejor sobre mi amado Deportivo La Coruña. Deportivo La Coruña. Bueno, está cada vez... Estamos ahí, estamos volviendo. Cosa volviendo. Vamos a intentarlo poco a poco. ¿Cuál más? Seguro que me dejo alguno. No, esos 3 son mis libros. ¿No me dejo ninguno? No te dejas ninguno, de momento. De momento, vale. ¿Pero estás ya preparando algo? O... lo que pasa es que yo hace 3 años, otra vez Arturo Lezcano, es la tercera vez que sale en esta conversación, montamos una productora creativa a la que llamamos Ayla Lelo Productions, para intentar llevar al audiovisual nuestras investigaciones. Marbella ha sido nuestro primer proyecto de la mano de Buendía y emitida en Movistar y que hemos creado junto a Beto Marín y Dani de la Torre. Entonces nuestra idea es pues seguir en esa línea, ¿no? Estamos muy volcados en llevar esas investigaciones que seguimos haciendo al audiovisual, ya sea en formato serie como Marbella, ya sea en formato documentales como estamos haciendo con otros proyectos que están ahora en marcha. Me decías, ¿pero tienes algo en marcha? Pues estamos ahí con varios documentales. No tanto libros, sino más bien... Ahora estamos muy volcados en el mundo visual. Yo tengo un proyecto ahí a fuego lento. Yo no quiero abandonar nunca la escritura, ni en formato libro, ni por supuesto aunque yo no estoy en plantilla del País, pero
digamos que todo el reporterismo que yo hago lo hago para el país, tampoco es algo que yo quiera alejarme jamás de eso, y aunque es verdad que la productora ahora es nuestro epicentro y nos absorbe el tiempo y la energía, pero bueno, yo sigo con los distintos proyectos. Nacho Carretero. Ya me callo. Oye, incluso yo también me callo. Bueno, tenemos que ir, que ha sido un placer conocerte. Char, te pediré que me firmes Fariña. Encantado. No sé si te mandaré carta como Rajoy, pero que me lo he leído. Nacho, quede con Dios y que vaya bien. Muchas gracias, un placer, de verdad.